Estamos viendo el audio. Ok. Eh, Buenas tardes, hermanos. Les damos una cordial bienvenida este, a esta lección que es la lección del sacerdocio. El tema de hoy se llama Escúchalo. ¿Sí? Es del profeta Nelson. Y bueno, para empezar vamos a hacer una oración. Y pues empecemos, hermanos. Gracias por estar en esta, en esta clase que nos va a fortalecer y nos va a nutrir a todos como individualmente y como familia. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en esta hermosa tarde agradecemos por la vida y la salud, agradecemos por tu Evangelio y por la restauración de tu Evangelio en esta tierra. Agradecemos también porque por medio de las Escrituras nosotros podemos, pues, tener una guía y pues afianzarnos a ese gran espíritu que es Jesucristo, el que pues nos ayudó para que nosotros pudiéramos estar en su presencia por medio de las escrituras, los consejos, las guías y todo lo que se nos da por medio de los profetas. Lo dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues el tema de hoy es Escúchalo por el profeta Nelson. Y bueno, pues la invitación que él nos hace es que en todo momento nos indica que debemos de escuchar, ¿sí? Yo estaba leyendo con mi familia y les voy a dar una anécdota de mi hijo, donde él empezó a leer y yo le preguntaba qué había entendido, pero me decía que no había entendido nada. Entonces yo le decía, pues es bueno que tú leas, pero de igual manera que comprendas, ¿no? Comprendas lo que estás leyendo, ¿no? Y es lo que nos pasa a nosotros constantemente. Escuchamos, o más bien oímos, pero no escuchamos, ¿no? Entonces es bueno que nosotros estemos alertas y podamos tener, pues, eh, esa influencia del Espíritu. El Señor nos dice en todo momento que nos da dos palabras. Una, escúchalo. Y de hecho, cuando fue la restauración del Evangelio, cuando José Smith vio al Padre, ¿sí? El Padre presentó a su Hijo y al presentarlo, pues él dijo, este es mi Hijo amado. Uh-huh. eh, entonces él dijo, escucha lo que él tiene que decir. Y eso es lo que nos pasa a nosotros todos los días. El Señor siempre extiende su brazo para que nosotros podamos, pues, eh, estar alertas, despiertos. Uh-huh. Las mismas escrituras lo dicen, a veces vemos, sí, pero es como si no tuviéramos la vista, ¿no? Tenemos oídos, pero a veces no escuchamos. Uh-huh. Entonces, la idea es que nosotros podamos, primeramente, escuchar lo que el Jesucristo, nuestro Padre Celestial, y la influencia del Espíritu, ¿sí? Nos está alertando, nos está advirtiendo constantemente, todos los días. Desde que yo tengo razón bueno, cuando yo me bauticé, empecé este, a escuchar a los líderes que nos decían, hermanos, pues lean el libro de Mormón, ¿no? Y algún tiempo pensé, dije, bueno, pues esto ya nos han indicado desde el año pasado que leyéramos el libro de Mormón. Y
Y así todos los años, si se fijan, siempre las autoridades nos invitan para que nosotros leamos el libro de Mormón. Y es un libro realmente pequeño, pero los profetas, ¿sí? Desde Adán hasta la fecha que el presidente Nelson, pues nos hacen esa cordial invitación. Eh, Otra de las cosas es que nosotros debemos estar en este momento que está la pandemia. Yo creo, que esto es algo, algo pasajero, ¿sí? Pero no quiere decir que pasando la pandemia, pues no van a haber otros acontecimientos. Y va a haber otros acontecimientos importantes en nuestras vidas, en nuestro país, ¿sí? Y hasta en la misma iglesia. De hecho, bueno, somos testigos desde la conferencia pasada, el profeta nos comentó que esta conferencia iba a ser pues diferente y trascendental de las otras conferencias que hemos tenido. Pero de lo malo, hermanos, es algo bueno, ¿sí? Nos recortaron 1 hora de las 3 horas que teníamos los domingos. Pero fue bueno porque los hermanos que escuchamos y los hermanos que pues obedecieron el pues el leer el ven sígueme como familia, el orar, el leer las escrituras, el ayunar, el asistir a las reuniones sacramentales, los programas que hay de hombres jóvenes, los templos. Nosotros como líderes siempre invitamos a los hermanos para que puedan hacer su historia familiar. Yo ahora, que no hay templos, ¿sí? Abiertos, cuando yo escuché los 2 primeros templos que se cerraron, que fue el de China, perdón, no fue el de China, fue bueno, no recuerdo los templos, pero se cerraron 2 templos, primero, y posteriormente todos los templos se cerraron a consecuencia de la pandemia. Y es cuando uno pues tiene esa preocupación, ¿sí? El profeta nos decía en su llamado de preparación para la conferencia, nos decía qué sería de nosotros sin el libro de Mormón. Y realmente pues es algo que dicen las mismas escrituras, que uno iba a tener hambre, pero no hambre pues del organismo, sino un hambre espiritual. Y la verdad es que ahora que estamos con nuestras familias, yo siempre les dije a los jóvenes y se los he dicho a ustedes como sacerdotes, que nuestro mayor problema era el tiempo. Y realmente el tiempo, hermanos, pues ya lo tenemos, ¿sí? Lo tenemos en nuestras familias. Es lo que debemos de estar aprovechando este tiempo con nuestros seres queridos, ¿sí? Preparándonos para cuando abran los templos, ¿sí? Nosotros podamos inmediatamente hacer la obra por muchos ancestros que pues realmente están esperando eso. Hay hermanos que tuvieron todavía la oportunidad de ir al templo para hacer la obra por algunos hermanos, pero habemos otros que pues trabajamos, pero nos hace falta todavía hacer los convenios y las ordenanzas a favor de ellos. Esa es otra preocupación del profeta.
dice que la restauración, ¿sí? Pues tenemos que valorarla, hermanos. Realmente lo que son las escrituras, el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, la perla de gran precio, la Biblia, ¿sí? Son instrumentos esenciales en nuestras vidas. Y si nosotros empezamos a leer con ese deseo, pues nos va a ayudar bastante para conocer los misterios de Dios. A veces pensamos que todo está bien en Sion y pensamos que no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener pánico, ¿sí? Que no debemos de preocuparnos ni angustiarnos, pero yo creo que sí, hermanos. Yo creo que sí, porque eh, no lo digo por lo que va a acontecer, ajá, en nuestro país o en nuestras familias. Sí, de hecho el presidente Nelson lo advirtió y dijo que cada uno iba a tener una prueba. Uh-huh. Y pruebas donde pues íbamos a ver qué tan fuertes estábamos en el Evangelio. Y la verdad, hermanos, es que debemos de tener angustia porque pues ya es la, la segunda venida, mis hermanos. Es la segunda venida. Yo no sé si puede ser mañana. Los acontecimientos que han alarmado mucho a nosotros y al mundo entero es que hay terremotos, que hay maremotos, que el viernes 10, cuando estábamos ayunando, a las 11 de la mañana hicieron erupción, pues gran mayoría de los volcanes. Entonces, hermanos, no tengamos miedo de eso, sino tengamos miedo realmente qué es lo que nosotros vamos a, o qué cuentas vamos a rendir a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y aquí no es de que me van a señalar con el dedo, sino dice que vamos a tener un vívido recuerdo de todo lo que hemos hecho, hermanos, o que hemos dejado de hacer, ¿sí? Entonces, estaba leyendo con mis hijos cuál era el significado de ese fuego y azufre inextinguible, ajá, eh, pues que siempre iba a prevalecer. A veces nosotros pensamos que es eh, físicamente tal vez que vamos a estar en un horno de fuego, ¿no? Y azufre, pero es una representación. Y esa representación se refiere al dolor, a la angustia, a la desesperación, al conocimiento que sabemos que teníamos que hacer o que tenemos que hacer y no lo hemos hecho, hermanos. Eh, Otra de las enseñanzas del hermano Nelson es que debemos de seguir trabajando. Y qué mejor que en la familia. La familia es la unidad más importante, hermanos. Es la unidad que nos complementa con nuestros hijos, con nuestros abuelos, con nuestros padres. Y a veces, pues se nos olvidan que debemos de hacer convenios y ordenanzas por ellos y a favor de ellos en los templos o invitarlos. En esta ocasión, pues eh, yo junto con algunos hermanos hicimos servicio de ministración y fue una alegría tan especial, algo que me llenó el corazón, mi cuerpo, mi mente, el repartir los sacramentos a las hermanas que pues no tenían el sacerdocio en su hogar. Y qué gran o qué bendecidos somos, hermanos. Qué bendecidos somos al tener el sacerdocio. Tenemos que magnificar este llamamiento. Sé que somos personas imperfectas. Yo lo soy. Tengo muchos errores, hermanos.
se los he comentado a mi familia. Pero yo sé que existe el arrepentimiento y el perdón, hermanos. Y si nosotros empezamos a arrepentirnos y a perdonar, va a ser un paso muy importante, porque el segundo paso es creer en Jesucristo y tener esa esperanza, pues, de que todo va a estar bien. Pero para eso debemos tener acciones, y esas acciones, pues, es ver a mi semejante como a mí misma, ¿sí? Eh, a veces pensamos que no va a haber problemas en nuestros hogares, pero sí los hay, sí los hay. Y de hecho el enemigo siempre va a tratar de destruir a nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Pero lo más importante, hermanos, es que nosotros vayamos al templo, porque es como vamos a recordar cuáles son los convenios y las ordenanzas que hemos realizado. El participar de los sacramentos, hermanos, es que nosotros veamos realmente la expiación de Jesucristo por medio de su carne y de su sangre, ¿sí? Eh, les he comentado que para que nosotros podamos cambiar realmente, tenemos que saber cuál es el significado de la expiación de Jesucristo. Si nosotros sabemos realmente cuál es el propósito y por qué se realizó, y de igual manera cómo pasó la expiación de Jesucristo, es como vamos a cambiar nuestras vidas. Si no sabemos eso, hermanos, va a ser muy difícil que cambiemos, ¿sí? Estaba leyendo con mis hijos una escritura que está en Mosía. Ahorita se las voy a compartir, porque es algo importante que nosotros debemos de saber. Y la verdad es que, permítanme tantito para que los pueda ilustrar de las cosas que nos pueden acontecer, ¿sí? Aquí en ah, bueno, siempre nos dicen, guarda los mandamientos y prosperaréis en esta tierra, ¿sí? Dice en Mosía, déjenme buscar la escritura, hermanos, disculpen, pero fue algo que tengo que expresar. Dice, a ver, hermanos, esperen. Dice, si guardáis los mandamientos de mi Hijo, o sea, los mandamientos de Dios, que Él os comunicará, prosperaréis en la tierra, y vuestros enemigos no tendrán poder sobre vosotros. Mas cuidaos, oh pueblo mío, no sea que surjan contenciones entre vosotros, y optéis por obedecer al espíritu malo del cual habló mi Padre. Pero he aquí, se ha decretado un ay para aquel que quiera obedecer ese espíritu, pues si opta por obedecerlo y permanecer y muere en sus pecados, bebe condenación para su propia alma, porque recibe como salario un castigo eterno por haber violado la ley de Dios contra su propio conocimiento. Os digo que no hay ninguno de entre vosotros, salvo vuestros niños pequeños. Y dice más adelantito, dice, y ahora bien os digo, hermanos míos,
que después de haber sabido y de haber sido instruidos en todas estas cosas, si transgredís y obráis contra lo que se ha hablado, de modo que os separéis del Espíritu del Señor, para que no tenga cabida en vosotros, para guiarnos por las sendas de la sabiduría, a fin de que seáis bendecidos, prosperados y preservados. Os digo que el hombre que esto hace, ese se declara en rebelión manifiesta contra Dios. Por tanto, prefiere obedecer al mal espíritu y se convierte en enemigo de toda rectitud. Por tanto, el Señor no tiene lugar en él, porque no habita en templos impuros. De manera que si ese hombre no se arrepiente y permanece y muere enemigo de Dios, las demandas de la divina justicia despiertan en su alma inmortal un vivo sentimiento de su propia culpa, que lo hace retroceder de la presencia del Señor, y le llena el pecho de culpa y dolor, angustia, que es como un fuego inextinguible, cuya llama asciende para siempre jamás. Y ahora os digo que la misericordia no puede reclamar a ese hombre, por tanto, su destino final es padecer un tormento sin fin. Oh todos vosotros ancianos, y también vosotros jóvenes, y vosotros niños que podéis entender mis palabras, porque os he hablado claramente, para que podáis entender, os ruego que despertéis el recuerdo de la terrible situación de aquellos que han caído en transgresión. Y además quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque aquí ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales, y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. Oh, recordad, recordad que estas cosas son verdaderas, porque el Señor Dios lo ha declarado. Hermanos, yo siento que más claro ni el agua, ¿sí? Debemos, hermanos, de escoger lo correcto, ¿sí? Y es algo que dijo el presidente Nelson. Les voy a pedir algo muy sencillo. Debemos de guardar los mandamientos, ¿sí? Y en una reunión con mi familia, yo le decía a mis hijos que es como una bolsa, ¿sí? Llena de alimento, ¿sí? De verduras, de frutas, y otra bolsa llena de basura, ¿sí? Son bolsas, son iguales, pero el contenido es diferente, hermanos. Entonces, nosotros podemos escoger lo que queramos mientras estemos en esta tierra. Y tenemos todavía lo que es el arrepentimiento. O sea, si escogí la basura, puedo cambiar a lo que es el alimento, ¿sí? Pero si yo muero o se acaba el tiempo, ¿sí? Pues yo me voy a quedar con lo que escogí, ya sea la basura o sea lo que es el alimento. Entonces, hermanos, para mí es una bendición el tener el sacerdocio. Es una bendición el todavía escuchar a mi profeta. Es una bendición el tener las escrituras ante mí, y es una bendición el tener los templos. Esto va a ser pasajero, hermanos, ¿sí? El profeta lo dijo en la conferencia. De hecho, hay varios templos que van a abrir, pero nosotros tenemos que estar firmes y debemos de guardar los mandamientos, hermanos. Hay que escuchar a los profetas, hay que escuchar al Espíritu de Dios, que no es, Él no habla estruendosamente, Él es una voz suave y apacible, ¿sí? Y yo quiero compartir mi testimonio. Sé que Jesucristo es mi Salvador. Sé que
mi Padre eterno tiene varias moradas para cada uno de nosotros. Sé que el Espíritu de Dios, si nosotros lo invitamos a nuestros hogares, a nuestros templos, que son nuestros cuerpos, o sea, vamos a ayudar a muchos hermanos que necesitan de nosotros. Ruego que podamos escuchar, despertar, ¿sí?, a lo que nos dicen nuestros profetas y las escrituras. Como les comento, somos personas imperfectas, pero estamos en ese proceso, hermanos. Y bueno, pues esto se los comparto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a realizar la última oración y bueno, pues mi invitación es que sigan trabajando en su historia familiar, que sigan trabajando indexación con sus hijos y con sus familias, ¿sí? Bueno, pues vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta hermosa tarde agradecemos porque estamos reunidos y escuchando algunas advertencias que tú nos das y algunas bendiciones que tú derramas sobre cada una de nuestras familias si es que guardamos los mandamientos. Perdona nuestras faltas, nuestras debilidades y ofensas hacia ti y hacia tu espíritu. Te agradezco mucho por permitirnos conocer tu evangelio, por estar en estos tiempos tan importantes para nuestros antepasados, para nuestras familias y para la iglesia. Te pedimos, Padre, por cada uno de los niños, por los ancianos, los jóvenes y adultos, y ayúdanos a ejercer nuestro sacerdocio y a magnificar este llamamiento tan bonito y tan importante. Te pedimos, Padre, por los hermanos que están enfermos, por los hermanos que están pasando por desafíos y aflicciones. Ayúdales, Padre, y fortaléceles, y ayúdanos también para que podamos llegar a ellos. Y esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, que tengan buena tarde y estamos en comunicación.